Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez. Como ya lo vieron, el tema es la prevención del suicidio por el 10 de septiembre que acaba de pasar. Nos acompaña el doctor Salvador Guerrero Chiprés del Consejo Ciudadano. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto verte. ¿No? Igualmente, danos un panorama en México del tema, la problemática del suicidio. Bueno, primero que nada, México ni la Ciudad de México son ni país ni ciudad suicidas. Por ejemplo, México tiene la tercera parte de la tasa por 100,000 de suicidios que ocurren en Estados Unidos y tiene prácticamente una 20ª parte de lo que ocurre en el país número 1 en suicidios, que es Lesoto. A nivel internacional, entonces México no aparece en el mapa, digamos, de una manera preocupante. Y la Ciudad de México, de las 32 entidades, es la que ocupa el lugar número 29. En primer lugar, también en tasa por 100,000 en suicidios, siempre están o Yucatán o Chihuahua, por alguna razón. No podría decirte, no sé la razón exactamente, pero sí aparecen los datos. Y lo que nosotros tenemos en el Consejo Ciudadano es un programa que se llama Dice a la Vida, que nos ha permitido tener del 2020 a la fecha más de 22,000 reportes de ciudadanos de todo el país que nos indican que se encuentran en lo que llamamos alguna de las etapas de ideación, planeación o tentativa suicida. Y de ese volumen, alrededor de 6,000, más o menos, un poquito más de 6,000, han estado en tentativa suicida, es decir, a punto de intentarlo o lo han intentado. Así que en ese contexto, el programa de atención gratuita que ofrece el Consejo Ciudadano de manera muy rápida, a través del teléfono, del WhatsApp, de Zoom o inclusive... ¿Cómo es esta ayuda? ¿Qué pasa? O sea, tenemos una persona que creemos o usted es la persona que tiene estas ideas suicidas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reportarse al 55 55 33 55 33, funciona todo el día, toda la noche. 24 horas. 24 horas, 117 psicólogas y psicólogos que tienen ya mucha experiencia en este tema, entre otros, pero este es el más radicalmente importante porque ayuda a prevenir, literalmente a salvar vidas, y se ha constituido como una referencia a grado tal que, por ejemplo, durante la pandemia nos pidió el teléfono Netflix, nos pidió el teléfono la Secretaría de Salud del Gobierno de México para colocarlo en su caja de herramientas junto con otras 4, 5, 6 instituciones, y es la única, digamos, de carácter de sociedad civil o mixta que ofrece este servicio de una manera muy eficiente. ¿En qué consiste el servicio? ¿Reciben la llamada y cómo proceden? Depende si es la persona que se encuentra en crisis, si es la persona que la tuvo, si es la persona que está en situación depresiva, si es una persona que es testigo. En todos los casos valoramos cuál es hasta qué punto diríamos que se trata de una situación crítica. Si es así, pues ofrecemos de inmediato nuestros servicios y procuramos que si se encuentra en una situación límite cuente con la asistencia inmediata, inclusive presencial, de una psicóloga o psicólogo. Sí podemos trasladarnos in situ a lugares específicos donde sea requerida la atención, lo cual es un servicio excepcional. ¿Ha sucedido? Ha sucedido, por ejemplo, yo atendí un caso en Azcapotzalco a inicios de este año, un muchacho que se quería arrojar del puente vehicular que está cerca de la avenida principal, cerca del centro de Azcapotzalco, y este muchacho pues en realidad tenía otro problema porque al parecer pues estaba en una situación de alto consumo de algún tipo de droga ilícita. Su pierna reflejaba varios piquetes de agujas, ¿no? Entonces, en este caso que el muchacho estaba en una condición pues digamos que requería ayuda adicional, pedimos una patrulla, se le acompañó y lo trataron en un hospital. Entonces, dependiendo de la situación, tenemos datos que nos indican que sí es posible prevenir el suicidio, sí tenemos una lógica muy sencilla de identificar el tema, según la llamada, de ofrecer, por supuesto, nuestra batería de preguntas, de escuchar las respuestas y sí de ofrecer un acompañamiento que pueda ser hasta donde nos indique la persona. La llamada más larga que hemos tenido es 4 horas 40 minutos, una sola llamada, y a veces hemos dado hasta 12 sesiones para personas que han estado en situación de depresión profunda y que han llegado a la tentativa suicida. ¿Y también los canalizan a algún lugar? Así es, dependiendo de la situación, dependiendo de su red de apoyo. No podemos nosotros resolver toda la problemática alrededor de lo que ocasiona la tentativa suicida. Puede ser un tema de adicciones, puede ser un tema de profunda soledad, puede ser un tema de duelo porque alguien falleció, puede ser un tema de terminación de una relación romántica que era muy importante, el término de una relación laboral que era vital para la identidad de la persona que se encuentra en esa situación crítica. Así que dependiendo de la situación nosotros canalizamos algunas instituciones y en la medida de lo posible nos convertimos en una bisagra esencial para abrir la posibilidad de que las personas se encuentren salida.
Se calcula que por cada persona que se suicida hay 20 tentativas de suicidio, 20 intentos o 20 personas que, como lo dices, están planeando, ideando o han tenido estas ideas intrusivas. Como familiar, como persona que está en el entorno, ¿cómo darnos cuenta? Porque generalmente creemos que todas las cosas pasan a la gente de afuera, no a los nuestros. Bueno, hay muchas maneras. Primero, por ejemplo, si hay modificaciones muy dramáticas en el comportamiento o en el humor o en la forma de gestionar la relación con los consanguíneos, con la familia elegida, puede ser un indicador. Si ocurre alguna de las formas de luto que detonan todo lo demás, que es básicamente pérdida del trabajo, pérdida de una relación amorosa o fallecimiento de alguien, que era muy importante para esa persona, ese es un detonador. Si esa persona ha estado sujeta a algún tipo de tratamiento, digamos, psicoemocional o psiquiátrico y eventualmente también tiene un asunto depresivo porque no puede realizar algún tipo de propósitos en la vida, eventualmente también. Y si la persona constantemente está en una situación, por ejemplo, de alegría o de estabilidad absoluta, donde no hay variaciones, también También es para llamar la convertirse atención. en un detonador de eso. Y también los básicos, ¿verdad? Si una persona dice, ya no quiero vivir, quiero suicidarme, literalmente lo dice, no tengo más interés en la vida, no tiene sentido más el mundo para mí. Todas esas afirmaciones son de alerta roja para las personas que estén con ella. Si esa persona está en soledad y si tiene la ventaja, la oportunidad de tener junto de ella, cerca de ella, una persona que sea un vecino, un amigo, una amiga, y expresa esas situaciones, cualquiera de las que he mencionado, podríamos estar hablando de un cuadro que podría ser crítico. ¿Por qué hay que ponerle atención? Porque también hay mucho esta costumbre de decir, no te preocupes, va a pasar, mañana te vas a sentir mejor. E ignoramos estas alertas. Bueno, la ignorancia de las alertas supone un optimismo que no tiene base, fundamento en la realidad. Las personas que expresan eso tienen algún tipo de desajuste. El 99% de las personas no dice eso prácticamente nunca, salvo en ocasión de que esté en una situación depresiva. Por ejemplo, hay que recordar un dato que es muy significativo a nivel nacional y en México. El 80% de los mexicanos en algún momento de la vida tendremos una depresión profunda. Así que 80%. 80%. En algún momento de la vida, al menos una vez. Así que todos en algún momento necesitamos de otros o de otras. Y sí es indispensable darle crédito a lo que estamos escuchando y también a lo que estamos sintiendo. Desde el punto de vista de quien puede ser víctima o de quien puede ayudar a una potencial víctima, siempre es oportuno prestar atención a lo que se dice, lo que se siente, lo que se manifiesta, lo que se está esperando o lo que se comunica a través de gestos, de comportamientos, de actitudes, de sugerencias, de ideas, de propósitos. Esta red de apoyo, ¿cómo sugieres que procedan? ¿Qué deben hacer? ¿Los llaman a ustedes? ¿De dónde sacan asesoría? Porque pues, no es que nadie sepa, aquí tengo mi manual contra el suicidio, ¿cómo le hago? Bueno, nosotros lo que ofrecemos es este servicio tan amplio y agradecemos mucho tu espacio, Kimberly, porque nos permite comunicarlo. Creemos que en la medida en que, por ejemplo, Netflix lo subió y lo puso en su caja de herramientas, en ese periodo que además coincidió con la pandemia, los 2 primeros años, hubo 6 meses donde se multiplicó por 5 el número de reportes de ideación, planeación o tentativa suicida. Y también de entonces a la fecha advertimos una tendencia que es muy interesante y te la comparto. Por ejemplo, antes, en el 2019, antes de la pandemia, 1 de cada 8 de los reportes provenía de una persona que tenía menos de 18 años. Y después de la pandemia y durante ella eran 2 de cada 8, es decir, 1 de cada 4. En otras palabras, se duplicó el número de reportes de personas jóvenes que estaban en esa situación o se percibían así. Ahora es probable que eso corresponda también a una mayor visibilización del fenómeno, también al hecho de que es mucho más público y de interés nacional creciente el tema de la situación psicoemocional de cada uno, de una colectividad. Puede ser también que el propio teléfono del Consejo Ciudadano se hizo más disponible a nivel federal, incluso internacional, o puede tratarse también de que sí, efectivamente, el tema del desempleo, la soledad, el duelo durante la pandemia provocó ese incremento muy notable, no solo en el grupo muy joven, sino en todas las edades. En cuestión de género, ¿cómo están las llamadas? 70% de quienes se reportan tentativa de ideación y planeación suicida son mujeres. ¿Por qué? Nosotros creemos, una hipótesis es que ellas tienden a manifestar más su estado de ánimo más que los hombres y también otra que se deriva de ciertos datos y de la empiria y de estudios que existen por ahí. Los hombres parecen ser mucho más determinantes a la hora de decidir concluir su propia existencia.
Dudan menos. Lo hacen, digamos. Lo O hacen. sea, por ejemplo, aunque es recibe mucha publicidad los suicidios que ocurren después de arrojarse al vacío o arrojarse a un vehículo, estos dos no constituyen más del 6% del total de tentativas Creo que son suicidas. ahorcamientos, ¿no? Los más. Así es, son los tres: vehículo, el vacío y ahorcamientos. Esos más de los hombres, aunque también participan de esos procesos lamentabilísimos, pues también mujeres. Pero las mujeres acuden más bien a pastillas. Digamos que es mucho más frecuente, es 4 veces más el uso de pastillas en ellas que en ellos. Casi se nos acaba el tiempo, pero repítenos, cuéntanos dónde los encontramos y qué es lo que ofrecen. El Consejo Ciudadano está a plena disposición de quien quiera ocupar sus servicios, 117 psicólogas y psicólogos. Estamos en el 55 55 33 55 33, gratuito, 24 horas, todos los días del año, desde la Ciudad de México. Y no solo para quien lo tiene, sino también para el entorno, que es muy Así importante eso estar eso es pendientes. muy importante subrayar, las personas podemos ayudar. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Salvador. Kim. Gracias. Hasta luego. Volvemos de una pausa, no se vaya. Y bueno, estamos de regreso. También nos acompaña el psicólogo Rubén Maldonado Tapia, que ya ha estado con nosotros. Rubén, ¿cómo estás? Muy contento y muy agradecido contigo, Kim, por la invitación. Gracias la a orden. ti por venir hasta acá a esta hora. ¿Por qué la gente se suicida? Traemos este tema tan fuerte. ¿Qué pasa con una persona para que tenga este tipo de ideas suicidas? Pues yo creo que sería importante diferenciar entre lo que es tener una idea o intento de suicidio y lo que es el suicidio como acto. Porque hay algunos razonamientos en donde la gente cree que al intentar atentar contra su vida o acabar con su vida es como buscar la muerte. Y creo que eso es un error. Las personas que intentan o que llevan al cabo el acto de acabar con su vida no es tanto porque quieran morir, sino más bien lo que quieren es alejarse del sufrimiento. Y muchas de estas personas que llevan estos padecimientos anímicos, muchas veces es un proceso, no tanto es que consideren un día acabar con su vida y lo lleven a cabo. Regularmente es un proceso, como muchos padecimientos de salud mental, que desafortunadamente en la práctica o en el cómo idear este hecho, lo consumen. Se sabe que hasta el 50% de las personas que cometen suicidio padecen depresión o ansiedad. Por lo regular es uno de los datos más importantes, pero también hay asociadas algún tipo de eventos traumáticos, por lo regular rompimientos, separaciones, algún duelo no elaborado, pérdidas, que muchas veces esto impacta principalmente en la estructura anímica y es lo que la persona que no tiene como estas habilidades de gestión emocional se deja rebasar por el sufrimiento, por decirlo de alguna manera. Pero también implica que haya factores asociados en el ambiente, en la persona y principalmente en la manera, en su sistema de creencias, en la manera en la que ve las cosas, porque son personas que están más asociados a una visión catastrófica, a una visión muy exigente de lo que es la calidad de vida. O a profunda desesperanza también podría ser, ¿no? O sea, sentir que no hay ningún sentido. Por lo regular, esa pérdida de sentido que mencionas, Kim, en la actualidad se ha notado que es un nivel de exigencia por buscar ideales en la vida, terminar una carrera, una profesión, tener algún empleo, regular como algunas expectativas de vida que muchas veces son cada vez más exigentes, más competitivas, y la persona que no se siente suficiente o que cree que no tiene los elementos necesarios para responder a estas demandas, regularmente se mantiene en un estado de pérdida anímica. Pero por lo regular el proceso de intento de suicidio, como lo decía al principio, es un proceso crónico degenerativo que incluso hoy en muchas de las instituciones de salud ya se considera un problema de salud mental. Es asociar algunas cosas que no siempre es nada más la depresión
o que no solamente puede ser este tipo de eventos traumáticos, sino que muchas veces es esta fórmula en donde no encontramos recursos, no le vemos posibilidades, tenemos problemas de autosuficiencia o autogestión, y que muchas veces esto, al enfrentar la realidad, nos llena de expectativas poco esperanzadoras. ¿Qué herramientas le podemos proporcionar a nuestro auditorio para aquellas personas que sientan un poco esto, ¿no? Que sientan esta desesperanza, que no hay salida, que tengan estos ataques de ansiedad, que estén pasando por un cuadro de depresión? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que igual que muchos padecimientos, lo primero es poderlo identificar o reconocer y solicitar la ayuda. La ayuda profesional regularmente recomendamos que sea con un equipo multidisciplinario, que sea formado por el trabajo psicoterapéutico o médico psicoterapéutico, que pueda hacer un cuadro de diagnóstico más específico. ¿A qué me refiero con esto? Que igual que muchos padecimientos va dejando señales. No ¿Cómo es cuáles? pues esta pérdida de ánimo, esta pérdida de interés, esta falta de actividades físicas. Muchas veces el aislamiento es uno de los padecimientos más crónicos. ¿Por qué? Porque las personas sienten que no hay suficiencia y que no hay pertenencia en estos grupos sociales, la familia, el trabajo, muchas veces la pareja. Y sobre todo que para la persona que lo está padeciendo no hay manera como de expresarlo porque suena confuso. ¿Qué tan valiente es una persona que quiere atentar contra su vida o qué cobarde puede llegar a ser el hecho de generar ya, acabar con su vida como una solución? Entonces se vuelve controversial. Sí, desde este tema de las etiquetas, ¿no? Qué necesidad Claro. de etiquetar algo que probablemente no comprendemos, ¿no? Lo que está padeciendo otra persona. Y fíjate que si la persona no lo está comprendiendo, no lo está asumiendo, empeora si hay consumo de alcohol, si hay consumo de drogas, si hay actividades de riesgo en donde muchas veces pareciera que la persona que quiere atentar contra su vida lo quisiera estar como provocando, ¿no? Ojalá que en un accidente acabara con mi vida y con esto se acaba el Estas dolor. actitudes temerarias, ¿no? Hace poquito estaba recordando, cuando me comentaste del tema, había una frase que me impactó mucho en una persona que anunciaba su muerte y decía que el suicidio no es acabar con el dolor, sino más bien es el pasarle el dolor a otra persona. Claro. Regularmente es algo muy controversial que alguien diga que su realidad ya no tiene sentido, que ya no hay más motivación, que ya no encuentra como estos factores que le puedan reiniciar. Y se calcula que por cada suicida por lo menos hay 6 personas afectadas y queda esta sensación de culpa, de que pudiste ayudar. O sea, no solo es la persona, es el entorno. Un tema que me preocupa mucho, Rubén, estás hablando, buscar ayuda profesional. Proliferan todo tipo de coach de vida, el terapeuta holístico, el no sé qué, que son personas que no tienen la preparación profesional para atender a personas con depresión, con ansiedad. ¿Por qué es importante buscar ayuda de profesionales? Por el tipo de diagnóstico. Para una persona que pueda tener un diagnóstico más específico, tiene más posibilidades si lo hace de manera objetiva y profesional. Hay instrumentos de medición, hay estudios pertinentes que se pueden hacer antes del diagnóstico, y haciendo un encuadre lo más objetivo posible del padecimiento, hay etapas en el padecimiento en donde se puede hacer la intervención primaria eficaz, y de ahí el pronóstico puede aumentar la resolución del padecimiento. Yo creo que, insisto, el trabajo que hasta ahora hemos comprobado más efectivo es el trabajo que se hace integral, el trabajo que puede ser formado por el médico psiquiatra, por el psicólogo o psicoterapeuta, y muchas veces este apoyo alternativo o complementario de personas que pueden tener esquemas de actividades que le pueden llegar a funcionar, como el acondicionamiento físico, la alimentación, este tipo de reflexología o complementarios que pueden hacer que su fórmula modifique su punto de vista ante la circunstancia.
Que tienen más que ver con un tema ocupacional que el de la terapia misma. La terapia tiene que ser impartida por profesionales, Claro, por supuesto. y hay psicoterapia de diferentes corrientes. Está el psicoanálisis, está la corriente cognitivo-conductual, está la corriente gestal, que muchas veces, por ser de modalidad humanista, tienen más efecto en las personas y modifican estos estados de ánimo con mucha eficacia. Hay terapias breves, que eso también puede ser un dato importante, pero yo creo que la persona que se puede hacer responsable de este padecimiento tiene más oportunidades de atenderse y de resolver. Un grupo poblacional que es muy afectado son los jóvenes. Los jóvenes entre 15 y 29 años son el grupo con más riesgo. Más vulnerable. ¿Qué hacer los padres? ¿Cuáles son estas alertas, estas banderas rojas que les dirías a los padres? Ojo ahí. Pues yo creo que evidentemente cuando vemos estos cambios abruptos en los chicos de falta de comunicación, de apatía, falta de interés, aislamiento, obviamente conductas que pueden llevarlos a riesgos, ¿no? Bullying. Como el bullying también, estos padecimientos, digamos, como más recientes que ya se observan, el cutting, por ejemplo, que también es esta manera de estarse lastimando. Cortando, ¿no? Exacto. Los trastornos alimenticios son señales muy, muy visibles, pero sobre todo esta forma en la que la gente que está padeciendo depresión, tristeza o algún tipo de trastorno anímico, muestra señales muy claras, esta falta de sentido en la vida. Como tú lo mencionaste, en la adolescencia es característico la búsqueda de identidad y pertenencia. Entonces, cuando la gente siente que no pertenece, que no encaja y que no hay maneras, se siente rebasado por la realidad. Entonces, yo lo que le diría a los padres, es importante afinar la comunicación, la empatía, la resiliencia, esta información oportuna, dejar de estar buscando como información mágica o de remedio inmediato. Y O yo de creo charlatanes que creen que que tienen es la lo más autoridad de lamentable. ponerse a dar consejos, pero ni para su vida podrían aconsejar, ¿no? Desafortunadamente. Eso es que me preocupa muchísimo porque proliferan, los ves por todos lados. Claro, sí hay mucha gente que ahorita parece ser que le hace más caso a los videos cortos que ven en internet que al diagnóstico de un profesional. Y yo digo que hay que poner atención en eso. Hay que poner atención en lo importante que puede ser el tratamiento oportuno gracias al diagnóstico oportuno. Entonces, pues si hay gente que ve estas señales, yo creo que lo importante es que recurran a la ayuda, que la busquen, porque también hay asesoramiento para los que son acompañantes o los que viven con personas en riesgo. Es que es Entonces, muy complicado, ¿no? Lo que se genera en las familias. sí, porque muchas veces los papás tienden a reaccionar desde la impotencia o desde la frustración y comienzan a regañar o comienzan a pelear o hacen estos confrontamientos tipo enfrentamiento y entonces lejos de generar un canal de comunicación alejan al chico. Y esto desafortunadamente pues disminuye las posibilidades de atención. Y muy complicado, ¿no? Para los padres, porque si sabes que tienes un joven que está en riesgo, pues empieza toda una condición de hipervigilancia, de culpa, de ansiedad también de los padres. Creo que es el punto más importante, Kim, porque depende desde dónde lo veas. Si enterarte de esta situación se sigue manifestando como una crisis, se vive como una crisis y como un problema. Hay muchos padres que reciben asesoramiento y apoyo y que viven la misma situación, pero como una oportunidad de cambio, como una oportunidad hasta de crecimiento personal, porque se informan, porque se involucran, porque ven una forma distinta en donde la misma crisis les hace desarrollar habilidades para los padres de educación, de comunicación, de orientación, y que muchas veces es el trabajo personal, es resultado del trabajo que llevan ellos y que lo pueden proyectar con los hijos, hasta para aclarar algunas dudas. Rubén Maldonado, gracias por siempre acompañarnos y abrirnos el panorama. Muchísimas gracias por A la haber orden. estado aquí. Gracias, Kim. Ahí en pantalla gusto. se quedan los números también del doctor Rubén Maldonado. Los espero el próximo miércoles. Gracias.